Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, espero estén súper bien, iniciando semanita, feliz lunes, así que a echarle ganas, a darle con todo. Miren, les vengo a contar una noticia, no hombre, bueno, ayer se las dije a algunas angelitas en un live donde me metí. ¿Se acuerdan del video que le hice al tal Javier Mata, el zorro, al zorro que le gusta criticar, hacer miércoles a la gente a medio mundo y a él no? Él es intocable, ¿por qué? No sé. No es rey, no es guapo, no es millonario, no es una persona estudiada, no es una persona educada, no es alguien que valga la pena. O sea, él puede despotricar, él puede manchar el nombre de la gente y a él no. ¿Quién ha visto esa culerada? ¿Quién ha visto esa culerada que yo me voy a dedicar a despotricar, a insultar, a inventarle falsos a alguien? Y cuando esa persona tiene sus fans, vienen sus fans y la defienden, yo me enojo y mando a todas mis traumadas y descerebradas a que reporten el canal. ¿Ustedes creen que eso no es ser culero uno? Culerazo mal hecho. Eso es no tener huevos. O sea, yo sí puedo despotricar, yo sí me puedo hartar despotricando de la vida ajena, pero cuando hablan de mí, ahí no me gusta. Igual que la vieja esta veneca, ¿cómo se llama? La tal venenosa. Ella sí se mete en la vida privada de Angelita, de Cristian, y ella que es una vieja gorda rebotada, que es que, ¿qué les puedo decir? De por sí la fama que tienen. Y esta vieja, 1000 cuartas más. Entonces, no entiendo yo este tipo de gentuza. ¿Qué se creen? ¿Estarán locos? Pues les cuento, mis angelitas, que este cabronzuelo mal hecho me mandó a joder el canal. Pero se jodió. Ya tenía yo una jodidita por ahí. Acuérdense que mi canal, no hombre, me lo han querido joder, pero ya les digo, conmigo no pueden porque donde me quieren callar más hablo. 1000 canales me cierran, 1000 canales abro. ¿Y qué? O sea, a nosotras, mis angelitas, no nos van a callar. Peor, gentuza de miércoles. O sea, a mí me puede callar gente que valga la pena, gente con criterio, gente que tenga un respaldo y me diga, no, Per, tú estás equivocada por esto y esto. Mira, aquí te lo demuestro. Ahí me pueden callar y yo decir, hey, cierto, tenés razón, tenés toda la razón del mundo. Ahí me callo, porque uno debe de aceptar cuando uno se equivoca. Pero por gente mierdera, como como el tal Javier Mata, el zorro asqueroso. Como la vieja esta regordeta veneca fea, más fea que la noche, que tiene un sudebergue con una hija, no sé cuántos hijos tiene, ya la voy a buscar, ya le voy a hacer un videito acerca de eso, que ella que se cree de andar pidiendo que no se metan en su vida personal y ella sí puede despotricar. Y ella que le lleva 100 años a Ángela Aguilar, imagínense qué usada tiene las nalgas y el mico, porque le lleva 100 años a Ángela Aguilar. Entonces esta vieja que se cree. No nos van a callar. Así que mis angelitas, imagínense, mandó el zorro a su bola de traumadas a que nos chingaran. Pero más chingado está él, ya les voy a contar por qué. Imagínense, se le nota que le tocó el orgullo. Se le nota que ese video lo dejó sangrando por la herida. O sea, es increíble. Y al haber mandado a la bola de traumadas que tiene, yo no sé ni por qué red social, porque ya les voy a contar el canal más muerto que tiene. No, hombre, pero la verdad es que a la vez me da risa porque imagínense si no, a mí no se me hubiera ocurrido activar este canal y no, hombre, dije, lo tenía ahí tirado porque pues la verdad que saben, mis angelitas, paso súper ocupada, porque yo sí trabajo, ¿verdad? Yo sí soy productiva, no soy como las descerebradas. Entonces, pero dije, no, lo vamos a usar. Así que miren, las cosas siempre pasan por algo pasan las cosas. Imagínense lo cobarde que es este hombre, el tal zorro, es un cobarde. No tiene los pantalones para aguantar la crítica, pero él sí, miren, ya les voy a decir a quién está despotricando, porque él, o sea, él sí tiene huevos para despotricar, pero que lo critiquen a él no. Hay una mujer que la voy a investigar, se llama Kimberly Loaiza, pero hay otra, son dos, es esta y un hombre. Me han contado gentes que lo odian al zorro youtubero, lo aborrecen a morir. Y ellos fueron los que me dijeron, mira, me dijeron, hay dos influencers que este hombre es una miércoles, me dijeron, es lo peor, por eso nadie lo quiere. No creas que solo a Ángela, me dijo. Y yo, en serio, les dije yo, qué hombre más enfermo. Y sí, aquí miren en su pinche canal muerto, un canal, es que
Es que miren, nombres para reírse. Es que miren, es para morirse de la risa. O sea, el karma le llegó a este cabrón. Solo tiene 2 pinches videos en su pinche canal de YouTube. Yo no sé si es que los borró, no creo, o YouTube le obligó a borrarlos, pues, por la acumuladera de reportes que tiene, ¿verdad? O sea, este hombre critica y hace miércoles a medio mundo, como que él fuera perfecto, algo que es lo más lejos que la realidad. O sea, casi todo su contenido se fue a la miércoles, porque casi todo su contenido es de miércoles. O sea, él no tiene un video donde, no sé, te enseñen a hacer dinero, donde te enseñen a ser feliz, donde te enseñen a meditar, donde te enseñen una recetita que te alegre el día, donde te enseñen una rutinita de 3 minutos para que te sientas con más energía. No, el contenido de este cabrón es pura miércoles, todo, todo. Entonces, solo 2 pinches videos tiene, que les voy a poner el link del de Ángel Aguilar para que lo reportemos, obviamente, para que lo reportemos. Él no tiene por qué tener videos criticando a Ángela Aguilar, así que yo les voy a poner el link. Imagínense, es un canal sucho de casi 1 millón de descerebrados. No son gente cuerda, son descerebrados, casi 1 millón de descerebrados, y que solo tenga 2 míseros videos. O sea, es un canal completamente muerto. Muerto y penalizado, o sea, que está en la cuerda floja. ¿Cuánto gana? Como $30. Como $30, no, hombre, que para alguien que se cree, porque él no es, él se cree en su microcerebro que tiene, él se cree el rey de YouTube. Imagínense, y vive de eso, de $30 al mes. No, hombre, eso no alcanza, pero ni para pagar el internet con el que sube sus cochinadas y sus estupideces de medio mundo, que ni le constan. No, hombre, a mí me dejó en shock el video que subió de don Pepe Aguilar. No, dije yo, esto es el colmo. Así que miren, mis angelitas, le volaron la monetización por pendejo. Se la volaron al piso por completo. Así que su negocio millonario, hablando mal de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, se le vino abajo. Ahora que hable de la pandillera, nalgas flojas, lengua de fuera, que hable de la pandillera. Yo me imagino que este pendejo está congelado, tiene un shadow baneo ahí profundo. O sea, imagínense qué risa. O sea, las vistas de este pendejo se desplomaron casi en un 40-50% en los últimos 7 pinches días que han pasado. No, hombre, se está hundiendo como el Titanic. Así se lo digo, mis angelitas, y me alegra. Bravo, bravo, bravo. Es más, voy a aplaudirlo. Bravo, 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 bravo. Que se venga abajo ese cabrón malparido, porque es una pésima influencia, es una mala persona. O sea, lo que a mí me admira es cómo se atreve él y sus descerebradas a joder canales cuando él es una miércoles. O sea, ¿qué se creen? Ah, pendejas, si me están oyendo, pendejo, ¿qué se creen? Si no son ni miércoles, ustedes no son los reyes ni los dueños de las redes sociales. Aterricen, pendejos, pendejas, aterricen, que ustedes no son los dueños de las redes sociales. Si cierran 1000 canales se vuelven a abrir porque ustedes no son nadie. Obviamente no, hombre, si hijo de puta me reportó por ardido, porque le dolió en la llaga y por envidia, claro, envidia, pendeja no soy. Uno sabe cuando alguien tiene potencial, y más aún cuando me topé con el muro de Berlín, o sea, así que ya lo saben, mis angelitas, no nos vamos a dejar callar, y peor si están levantándole falsos a nuestra reina Ángela Aguilar, porque a esto se debe. Yo me acuerdo cuando yo vi el video de Angelita Aguilar, el montón de descerebradas aplaudiéndole. Pues miren, mangos, no nos vamos a callar, no vamos a dejar de hablar de la pandillera, lengua de fuera, nalgas flojas que se zurra y se mella, parada, drogada, abortado, estafado. O sea, todo lo peor, habido y por haber. No nos vamos a callar. Así de simple y así de claro. Así que imagínense, el cabronzuelo sembró la estaca y se sentó en ella. Ahorita está ganando aproximadamente 30 cochinos dólares y con el canal congelado. Y lo peor, que no tiene una licenciatura, no tiene una maestría, no tiene otras destrezas. O sea, yo no veo que haga otra cosa que valga la pena. Y eso se nota, porque todo el mundo va a hablar de lo que hace tarde o temprano. O sea, eso se nota. No podemos ocultar lo que somos. No podemos ocultarlo. Así que este pendejo lo único que hace es hablar y despotricar de medio mundo. ¡Qué triste vida!
Solo tener eso, solo hacer eso, solo vivir de eso, solo depender de eso, que esa sea tu vida, despotricar y criticar a los demás. ¡Qué horror, de verdad! ¡Qué horror! Así que, mis angelitas, este cabronzuelo se topó con pared. No, hombre, es un payaso. De verdad que es un payaso. Y el tiempo le da la razón a la gente. Miren cuánta gente lo había denunciado. Yo la verdad no entiendo cómo toda la gentuza descerebrada que lo sigue puede creer en un hombre que inventó que lo metieran preso. Si yo inventara eso, ustedes me seguirían creyendo, angelitas. Yo lo dudo mucho. Yo tampoco le creería a alguien que ha inventado algo así y que después me sale, ay, siempre no, que es esa miércoles. Y la gente descerebrada lo sigue, es por eso, porque no tienen un grano de arroz en la cabeza, tienen miércoles. En vez de la materia gris, que es una masita, ¿se han fijado? La gentuza que lo sigue a él tiene miércoles en la cabeza. Por eso lo siguen, porque yo, la verdad, no seguiría a alguien que me miente. Inventó eso. Y por favor, a este hombre hay que culturizarlo, diciendo que no da el casado con la pandillera. Este pendejo, ¿en qué mundo vive? Me imagino que sus tatas así eran amantes concubinos y por eso él cree que eso es ser casado. No, pues no, eso no es ser casado. Uno se casa cuando va a la ley. Pero claro, como él viene del concubinato, entonces obviamente él cree que eso es matrimonio. El pobre descerebrado. Así que bueno, mis angelitas, a nosotras nadie nos va a cerrar la jeta. ¿Por qué? Porque el éxito no lo hace un canal, lo hace uno. Es como nuestro Cristian Nodal. Miren, aunque le quiten el nombre, le quiten la disquera, le quiten el dinero, le quiten los papeles, le quiten lo que le quiten, pero la voz es de él. Su gracia, su talento, todo lo que ese niño tiene es de él. Y eso no se lo van a quitar. Y con eso él puede hacer más dinero del que ha tenido. Ah, bueno. Así es la gracia que uno tiene, el talento y lo que uno es. Así que este cabrón me cierre 1000 canales, las traumadas me cierren 1000 canales. ¡Nunca voy a dejar de ser yo! ¡Jamás! Y eso es lo especial que yo tengo, porque no soy ninguna estúpida. Yo sé lo que soy. Así que, ya saben, mis angelitas, aquí está nuestro canal de respaldo, ¿verdad? Y voy a ir abriendo 1000 canales más para ya tenerlos listos, porque a nosotras no nos dan a callar. Así que ya saben, miren este hombre. En resumidas cuentas, lo que les quiero decir, ¡qué barbaridad! Punto número 1, es un cobarde. No tiene pantalones de aguantar la crítica. Imagínense criticar a un canal, joder a un canal, porque él es como Seriani, el cáncer de la farándula. O sea, es como que un ladrón se enoje porque otro ladrón le roba. ¿Qué les parece a ustedes? Que un ladrón se enojara porque le roban. No, hombre, de verdad, esa es la doble moral. No, es que eso no es ni doble moral, eso es ser sinvergüenza uno. Imagínense que un ladrón se enoje porque otro le roba. Eso fue lo que hizo el zorro asqueroso. Punto número 2, el negocio de él. Qué triste es que tu negocio sea hacer miércoles a los demás. Hacer los miércoles. Gente que no te conoce, que no sabe ni que existís en este mundo. Yo lo puedo aceptar, soy fanática de alguien, lo critican, la critican, no me gusta. Pero criticar a medio mundo, eso no es sano, eso no es algo normal. Criticar al 99% de la gente que está a tu alrededor, eso no es normal. Eso es de una gente psicópata loca. Me imagino cierta envidia, ¿verdad? Que la gente es exitosa y él no es nadie. Porque miren, yo les traía varios ejemplos. La Fer Centeno, la vieja esta vieja, ¿quién es? Nadie. Critica a Ángela Aguilar y ella, ¿quién es? Nadie. Esa Centeno lo que ha hecho ha sido porque ella ha sido, no sé, presentadora desde hace 40,000 años, pero ella como youtuber con su canal sucho no ha hecho ni miércoles. Nada. No ha hecho absolutamente nada. El zorro asqueroso que ha hecho nada. No pasa de comer tortillas con sal. No ha hecho absolutamente nada. Para que ustedes vean que la maldad no suma. En cambio, voy a hacer un video de alguien que, wow, cómo ha cambiado. Aaron Mercury. Ya saben, él es youtuber, pero es un youtuber diferente. Él, que era lo que hacía, contenido para entretener. La gente lo criticaba. Y miren, fue moviéndose, fue subiendo, fue buscando, fue encontrando, aprovechando las oportunidades, sin joder a nadie, sin criticar a nadie. Y mírenlo dónde está. Qué niño para caerme tan bien. Me cayó bien desde la casa de los famosos. Yo no lo conocía. Una personita por ahí me dijo, él es youtuber, ¿en serio? Le dije yo. Y cuando hizo la mancuerna con Alexis Ayala, lo amé. Porque yo Alexis Ayala lo amo desde hace 40,000 años. Entonces cuando vi que Alexis lo quería, yo dije, Alexis quiere a este niño por algo. Porque Alexis no es ningún estúpido. Él es un viejo con colmillo igual que yo. Y los viejos no somos estúpidos. Entonces,
Alexis por algo le agarró cariño a Aarón. Y miren cómo está Aarón. Vamos a hacer un videito de él porque me encanta eso, ver que la gente triunfe, ver que la gente salga adelante, ver que la gente logre sus sueños. ¡Qué bonito! Y hay que aprenderles para uno hacerlo también. No como la gentuza, como el zorro asqueroso, que él es feliz despotricando, hundiendo, hablando mal. Igual que el pelos de muñeca vieja, igual que el que tiene 3 pelos en la cabeza porque se compra tintes de Temu. O sea, el Serianucho, Javier Serianucho, no hombre, otro que para qué. La vida de él es despotricar. Qué triste vida, de verdad. Así que, mis angelitas, por aquí vamos a estar platicando. Quiero hacer varios videitos de nuestra Angelita porque qué hermosa salió en este último concierto de nuestro querido forajido. Así que ahí les voy a ir subiendo videitos por aquí en el otro canal también, por supuesto. Así que ya saben, no vamos a soltar a nuestra reina Angelita Aguilar. La vamos a defender y vamos a empezar. Ya saben, les voy a compartir el link del video de este maje que está hablando mal de nuestra reina Aguilar. Imagínense de una reina patarrajada despotricando. No, no puede ser. A él sí le gusta criticar, pero no le gusta que lo critiquen. No tiene los huevos bien puestos para aguantar vara. Imagínense qué bárbaro. O sea, y manda toda su prole de traumadas a que hagan el trabajo sucio, no hombre. Así que, mis angelitas, les mando un abrazo enorme. Pónganme en los comentarios qué opinan. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao.